Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, episodio número 4 de este podcast. Hemos llegado hasta el episodio número 4 y esperamos poder seguir creciendo y poder haciendo esto con la ayuda y el favor de Dios. Damos gracias a todos ustedes porque, bueno, lo comparten, lo ven, están atentos a lo que hablamos, a lo que hablamos con nuestro Padre Espiritual. La idea de esto es siempre tomar de la sabiduría que Dios le ha entregado para nosotros poder caminar más livianamente, ¿sí? Ya que siempre hay un padre espiritual, una persona que va marcando un camino, que va dejando un ejemplo, que va dejando experiencia y enseñanzas, tomar de esas experiencias y esas enseñanzas que no se pierdan en el tiempo. Hemos hablado acerca de la perseverancia, acerca del propósito, acerca del amor de Dios. Eso fue una charla muy interesante y aprendimos varias cosas. Ahora queremos hablar acerca de la relación versus la religión. Y mi primera pregunta es, ¿qué es para usted o qué es lo que diferencia una religión de una relación? ¿Cómo alguien que está mirando y que es cristiano y que quizás está muy seguro de estar correctamente con Dios, cómo puede diferenciar, cómo podemos diferenciar nosotros si estamos si tenemos una relación con Dios o si estamos viviendo una religión con Dios? Yo creo que la religión, la verdad que muchas veces cuesta descubrirla cuando no tenemos revelación. Y cuando nosotros ya tenemos revelación de la palabra, por ahí ya no cuesta descubrirla. ¿Por qué? Porque estamos creyendo de lo que dice la palabra. La religión, como por ejemplo, la religión no hay sanidad, en la religión no hay cambio, en la religión no existen los milagros. Y eso yo lo digo porque, un ejemplo, nosotros antes estábamos en las mismas posiciones y eso es una religión. La religión lo que marca lo demás es la relación con Dios. Es como decís vos, Salmo 25, versículo 14, ahí está hablando de la comunión. Entonces, Ujú. cuando nosotros tenemos la comunión, tenemos posibilidad de todas las cosas. No hay un milagro que Dios no pueda hacerlo. Todo lo puede hacer el Señor. Pero en la religión no. En la religión más bien se usan muchas cosas por causas de la religión. Claro. Y entonces, un ejemplo, cómo traer gente a la iglesia nomás, en eso la religión es diferente al hombre que tiene relación con Dios. Yo diría el reino de Dios, el reino, porque el reino es vivo y el reino de Dios es el espíritu. El espíritu causa movimiento, mueve todas las cosas, pero la religión no, la religión está muerta. Da la impresión que nosotros con lo que hacemos vamos a impresionar a la gente y va a venir, y no es así. Claro. Lo que tiene que tocar es la presencia de Dios a la gente. ¿Para qué? Para que ellos puedan venir. ¿Y cuál va a ser el toque? Donde a veces hay gente acá, nosotros lo hemos visto acá, llega gente por primera vez y dice, parece que entendí tantas cosas. Nosotros Claro. otro día fuimos a una casa a orar y nosotros le dijimos a la señora cuando oramos, le dijimos, bueno, vamos a orar y hace 3 días, 4 días que no dormía porque no sabía lo que le pasaba. Me da la impresión que me estoy volviendo loca, dijo, vino a verlo a nosotros. Entonces agarró cuando nosotros, yo le dije, ahora vamos a orar nosotros y vos vas a dormir, acordate que vas a dormir. Bueno, así nomás, Y durmió. oramos y se acostó en la noche, durmió hasta otro día a las 12 Oh, mira. sin poder despertarse. Entonces, claro, ahí eso, la comunión con Dios, lo que no es religión, afecta, causa un efecto en la vida de la persona. Y es muy conocido, ¿por qué? Porque la persona se da cuenta, la misma persona se da cuenta. Inclusive cuando vos le hablás, le dice, no, pero este me habló diferente. Yo quiero Claro. que me hable aquel porque habla diferente. Y la misma persona, por eso no hay que tener mucho, no es mucho el laburo ahí para Claro. poder darse cuenta, sino que un poquito de expectativa nomás y poner cuidado qué te habla y si te afectó o no. Claro. Podemos, entonces, pensaba en lo que usted dice, que la relación afecta, trae ¿Sí? cambio a la vida de las personas. Eh, entonces, una iglesia
verdadera, podríamos decir, estaría más centrada en darle importancia a lo que es la relación con Dios que a quizás formar grandes planes y grandes proyectos para atraer gente a sus reuniones, o sea, para Claro, engrosar sus claro. líneas. ¿Usted estuvo atrapado en una religión alguna vez? ¿Sintió que estuvo en una religión sin saberlo, ¿no? Obviamente, porque Claro. nadie se mete en eso. Sí. Uno Queriendo. entra, por ejemplo, a la iglesia y después que entra a la iglesia tiene todo el contorno que te rodea y bueno, vos te manejas como ellos son. Te dicen, bueno, tenés que hacer esto y hacer esto. Pero yo fui, no sé si fui diferente o fui, ¿cómo se diría? Rebelde. Rebelde. Distinto. Pero yo siempre miré esto. Vamos a poner un ejemplo. Cuando vos tenés una vida cambiada, David, vos no preferís cosas para vos y tu gente, sino que para vos todos son iguales. Yo lo veo así. Entonces, y yo todo lo contrario, yo cuando estaba en la iglesia donde lo considero una religión, no, ellos buscaban las cosas, acomodaban las cosas para ellos. Entonces era como que a vos te descartaban siempre. Y yo voy a esto, Dios no descarta a nadie. Dios no deja a nadie fuera del lugar. Un ejemplo, yo cuando llegué acá, a mí me hicieron una división, por ejemplo, el pastor de Neuquén, digo el nombre. y yo fui a Neuquén, por ejemplo, tuve que ir 3 veces, fui 3 veces en bicicleta a verlo por lo que había hecho, por lo que se estaba haciendo, y no me atendió. A mí no me, y estaba en la casa. Entonces, hay una diferencia. Yo me considero que nosotros tenemos que ver lo mejor para nosotros, inclusive si somos ministros. Bueno, un ejemplo, que vos seas pastor y yo también. Tenemos que tratar de ayudarlo nosotros. Cuando ya hay una posición egoísta, yo digo que ya no, yo digo así, Dios no está. Entonces, eso a mí me enseñó mucho porque yo peleé mucho y ¿cómo es? Y más caminé cuidando todo. ¿Cómo está? Ah, no, este no va. Este tampoco, este más o menos, ¿eh? Y así, ¿viste? La gente que me apreciaba de verdad era la que tenía entrada ¿cómo es? Mis reuniones, todo lo que yo tenía. Pero el que no. Para mí, tenga la plata que tenga, sea quien sea, para mí no vale, ya está. No, está una religión y está por interés ahí. Entonces, eso es lo que hace la religión. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros conocimos al Señor, no, era muy difícil, no había enseñanza de la palabra, casualmente por eso nosotros luchamos tantos años, ¿no? Y no pudimos avanzar, hubiéramos avanzado muchísimo, pero no pudimos avanzar porque estábamos en una religión. Claro. Si por ahí nosotros creíamos, a veces en fe los movíamos para hacer algo, me movía en fe para hacer algo, y donde veía el milagro o resultado, yo sabía que estaba bien eso Dios lo había hecho, pero no la religión. La otra gente de la religión a mí eso todo me lo achacaba, era como que yo estaba fuera de lugar, pero... Claro. Suena, como cuando usted decía, suena mucho como un sistema político una religión. Así es. Con posiciones de favoritismo, una escala que, claro. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, sacudirnos de eso? Cambiar eso. Si yo me doy cuenta en este momento que estoy viviendo una religión y no una relación con Dios. Puede ser que yo no vea cambios, que no tenga revelación, que no tengo transformación, que hasta quizás me puedo dar cuenta de que tengo una actitud egoísta, que me preocupo por los míos nada más y no veo a todos los demás como personas hasta superiores. Pablo dice, considere cada uno a su prójimo como mayor que él. Claro. ¿Cómo puedo sacudirme esa religión? ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo escapo de eso? Yo creo que es muy fácil, lo digo yo, porque vos querés lo bueno, vos querés estar en comunión con Dios, vos querés mover la mano de Dios, te vas a tener que salir de esos lugares, de esa gente, abandonar ese lugar, porque es así un poco como dijiste vos, favoritismo, por ejemplo, eso es muy común, y esa gente se arma ¿cómo es? Círculo. Su círculo, sí, tiene su círculo privado, claro, y capaz que vos estás en el mismo nivel de ellos como pastor, digo yo, ¿no? Y vos no tenés entrada ahí, ellos se mueven ahí y ellos son los que hacen una cosa, no, el otro no sabe,
no, el otro es. Claro. Ya está. Te marcan de esa manera, te marginan de esa manera. La religión y la iglesia donde yo siempre estuve antes de llegar al reino de Dios, estuve en una religión, no puedo decir otra cosa. Además, vamos a poner un ejemplo, siempre usan, es lo que yo siempre detecté y lo saqué de la iglesia, lo saqué de mi propia vida, que como por ejemplo el festejar un aniversario, invitaba a la gente, comían torta, hacían asado. Por ejemplo, para mí eso todo es querer ganar a gente a través del aniversario. Claro. Y para mí no está bien. Capaz que alguien puede decir, no está malo. Bueno, póngale que por usted no esté mal. Pero usted cada vez que quiera alentar a esa persona va a tener que hacer un aniversario. Claro, se vuelve dependiente de lo que lo trajeron. Claro. Yo, por ejemplo, a veces he dicho, he predicado esto, lo he dicho, a veces hay joven dice, bueno, vamos a juntar a los jóvenes y vamos a hacer un choripán, vamos a hacer choriciada para poderlos traer. Cada vez que quiera traerlo le va a tener que hacer chorizo, si no, no viene. Más caro el joven. Claro, claro. No, y no solo eso, el joven tiene necesidad espiritual, no natural. Claro. Capaz que tiene necesidades naturales, pero hay que demostrarle que lo espiritual tiene mucho más valor y eso es lo que trae cambio a la vida de nosotros. Entonces, hay lo mismo, armar un partido de fútbol para ganar la juventud, para mí no va. Claro. Eso es religión, para mí es religión, para mí no es el reino de Dios. El Señor Jesús nunca anduvo en eso, yo creo, bueno, a lo mejor no había fútbol, puede decir lo que quiera, pero hubiera usado otro sistema para poder traer a la gente humanamente, pero no, él lo fue ¿con qué? Con lo espiritual. Sanó al enfermo, liberó al endemoniado y levantó al paralítico y la gente lo seguía. Eso que usted dice que el Señor hacía eso, suena mucho a que él hizo una superposición, digamos, porque podríamos decir de esta forma, ¿no? Este es el reino natural. Entonces yo por ahí quiero ganar a la gente moviéndome con las piezas del reino natural. Claro. Pero él vino e impuso, sacó lo sobrenatural y lo impuso Claro. sobre el sistema natural. Entonces, dijo algo muy interesante usted, por ahí la dependencia hacia un hombre también puede ser un indicio de que estoy en una religión. Quizás siempre dependo de que aquel ore por mí, Sí. siempre necesito que me dé una palabra, o no una sola persona, quizás son varias, pero siempre dependo de alguien Claro. que me levante el ánimo, que me dé una palabra, y quizás eso me está marcando a mí y me demuestra sin que me dé cuenta de que no tengo una relación con Dios. Claro. Yo, por ejemplo, es algo que siempre dije y lo hablé como por ejemplo, yo jamás pedí que alguien me ayudara en hablarme cuando yo estaba mal espiritualmente, cuando estaba bajoneado por algo, pero yo recuerdo que nunca estuve tan bajoneado, casi más caminé con mucha escasez, con muchas cosas, pero es como que arrastré todo, seguí nomás, y llegó el momento que todo salió adelante, ¿viste? Pero como es cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la relación con esa gente, la gente te va a aconsejar de lo que ellos tienen, de lo que están viviendo, pero ¿cómo sabemos que una persona espiritual? ¿Cómo sabe solo porque es pastor? ¿Solo Claro. porque es un reverendo? ¿Solo porque es un apóstol o es un profeta? No. En primer lugar, creo que tenemos que conocer cuál es la formación de esa persona para que te guíe. Pero eso de mí estaba lejos y yo no lo sabía, yo no lo conocía. Pero siempre, por ejemplo, yo busqué salir adelante. Y las veces que yo me quedé, la gente me ofreció, me dijo, si necesita ayuda, llame a tal pastor para que le ayude, para que lo aconseje, para que ore por él, con él. Yo digo que nosotros y Dios, yo y Dios, parece que no necesitamos Somos más. mayoría, eso. Sí, así, hay alguien que dice así, pero es verdad. Y qué lindo es tener esa gente. ¿Por qué? Porque donde quiera que vos vas, vos tenés un problema, vos te enfrentás al problema, porque sabés que vos tenés las armas que Dios te ha dado y Dios es el mismo que escuchó a tu Padre espiritual, como decís vos. Otra de las cosas que, por ejemplo, la religión no acepta a la paternidad. Otra. ¿Por qué? Porque al no aceptar la paternidad, no acepta un padre, no obedece, no
no se manifiesta en obediencia y menos como hijo, ¿no es cierto? Así que, y reconocer, por ejemplo, un padre, vos vas a ver siempre lo que va haciendo, cómo vas creciendo, y más vale, primero tenés que saber quién es, claro, cómo se formó, si tiene tiempo. Por eso que la gente a veces cae, también esa pobre gente a veces que cae en las divisiones de la iglesia. Esa iglesia no tiene vida porque son divisiones. La palabra está diciendo que el que hace una división no tiene el Espíritu de Dios, y eso es así. Yo le creo a la palabra. Claro, y ahí tenemos una religión muy clara, o sea, el que está en una iglesia que nació de una división está en una religión, el Espíritu de Dios no está ahí. No está. ¿Cuánta gente puede estar equivocada, ¿no? Viviendo sin darse cuenta, sin saber, creyendo que agrada a Dios? Una última pregunta, ¿qué nos hace hijos de Dios? Porque yo he escuchado a mucha gente que dice que yo soy hijo de Dios, y como que parece que el ser humano en sí cree que todos somos hijos de Dios, los que creen en Dios, ¿no? Claro. En primer lugar, la palabra dice que nosotros tenemos que aceptarlo, tenemos que bautizarlo, y de ahí nacemos, entramos en el reino de Dios, y dice que lo vemos, y como más dice, vemos el reino y entramos en el reino. Creo que dice así. Y de ahí pasamos a ser hijos, pero el hijo es aquel que está obediente, porque hay dos clases de hijos, está el hijo y está el bastardo. ¿También es hijo el bastardo? Es hijo, nada más que no obedeció, es bastardo después. ¿Pero por qué? Porque no obedeció. Entonces, ahí donde se define, ¿qué es lo que seguís vos? ¿Seguís el camino del hijo o el camino del bastardo? El bastardo, ¿qué hace? No obedece, no se somete a nada, no le importa nada, él anda como él quiere. Claro. Claro. Tiene sus propias reglas. Digamos. Exacto. Él forma sus propias reglas y camina como él quiere. Ahora el hijo no. El hijo, por eso que la palabra a veces los golpea mucho, no solamente a todos los golpea. ¿Por qué? Porque la palabra lo está poniendo en orden a nosotros. Y hay mucha gente que no le gusta la palabra fuerte. Dicen, no, porque me está dando a mí. Nada que ver, que si no es para él. Entonces yo creo que ahí se identifica el hijo. El hijo camina bajo la dirección de Dios, se humilla ante Dios, reconoce la palabra, y otra, reconoce la paternidad. El Señor es su Padre Celestial, ese es un hijo. Pero el otro no, porque hay mucha gente que se mueve de acuerdo a su organización y ya está, vamos para adelante nomás, pero no sucede nada de lo que tiene que suceder en cuanto a la vida espiritual. Claro. No hay una guía del Espíritu tampoco. Claro. Se hace como se planeó y así se sigue. También dice Romano, creo que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tener comunión con Dios, orar, pedirle qué tenemos que hacer. No tenemos que salir así nomás. Entonces nosotros, por lo contrario, a veces, viste que uno dice, bueno, mañana voy para allá, pasado para allá, pero ¿será la voluntad de Dios que te vaya? Las decisiones a las ligeras. Que claro, serían decisiones ligeras, claro. Un ejemplo, me voy a ir de acá porque no me siento bien, un ejemplo, ¿viste? Sí. Pero no, tiene que ahí buscar a Dios, tiene que preguntarle a su Padre celestial si es la voluntad que se vaya, sin pasar el proceso, si no es mucho el proceso. Claro, por ahí escuchaba el otro día, decía que a veces nosotros decidimos o creemos que todo el mundo, toda la gente está como nosotros nos sentimos. Dice, hay personas que dicen, no hay plata, no hay plata por ningún lado, y en realidad el que no tiene plata es él. Hay gente que tiene mucha plata. Claro. O alguien que dice, qué mal está todo el mundo está asustado, y en realidad el asustado es uno, y uno tiende a juzgar a todas las demás como uno se siente. Y de la misma manera es el hijo, porque algunos dicen, ¿qué va a ser hijo de Dios? ¿Cómo va a ser hijo de Dios? Pero el otro que ya se formó en la fe, en la voluntad de Dios, sabe que Dios está. Claro. No, yo soy hijo. ¿Y qué te da Dios? Todo. A mí me da todo. Y a todos los hijos les da todo. Nada más que cada hijo tiene que ver que tiene que pasar por un proceso para lograr todas las cosas. Yo decía el otro día, si no pasa ese proceso, o con vos hablábamos, decía, no puedes sostener la bendición y Dios no te va a dar todo para que lo pierdas. No es así. Dios te va a dar para que vos permanezcas y sigas siendo siempre el hijo que va a llevar una línea, ¿no?, correcta de la cual Dios te ha dado.
Que va a dar continuidad a la casa también. Continuidad a todo, y así sea prosperidad. No todos van a tener riqueza, pero yo te aseguro que pobreza no van a tener. Claro. No, pobreza. Salí del estado que está y ahora vas a caminar bien. No te voy a decir que no va a tener los recursos, sí, va a tener todos los recursos. Si vos querés predicar, querés salir, vos querés cambiar tu vehículo, vos querés un vehículo más como se dice todo terreno, como por ejemplo, Dios te lo va a dar, pero de acuerdo al trabajo que vos quieras hacer, porque Él te provee para el propósito. Claro, no solo para tener y fanfarronear. Por eso yo lo que te quiero decir en este momento no es que todos van a ser ricos, millonarios, no. Hay gente que va a llegar ahí nomás, pero va a estar bien toda la vida, bien, está, y se va a mover ahí. Por eso tampoco pensemos, bueno, cuando yo tenga mucha plata, recién voy a servir al Señor. No, resulta que no va a tener. No va a tener nunca. Exacto. Así que bueno, un nuevo podcast, finalizamos. ¿Algo más para agregar? No sé qué estamos hablando. Así que estuvimos hoy hablando sobre la relación versus la religión. ¿Cómo podemos nosotros distinguir si estamos viviendo una religión o si estamos en una relación con Dios, donde Dios es un proveedor, donde Dios es un padre, donde justamente es esa relación lo que nos da identidad, la que nos hace hijos de Dios? Y bueno, Dios, como nosotros conocemos, es un padre bueno. Así que gracias por haber estado ahí, nos vemos la próxima. Compartan este video y tilden la campanita y suscríbanse a Tabernáculo de Fe. Nos vemos la próxima semana.